Hasta hace poco, muchas de las organizaciones periodísticas eran propiedad de la élite social, aquellos con dinero, influencias y poder político. En algunos casos, esos medios sirvieron al interés público, pero en muchos otros casos, ellos sirvieron solo a intereses particulares. Ahora que la propiedad de los medios está cambiando, la cuestión de independencia está siendo retomada. Este noticiero ha sido considerado, a pesar de que es visto como un noticiero conservador, como uno de los sitios más amplios para trabajar. María Mercedes Gómez heredó de su padre la compañía que produce 24 horas. Su padre era un prominente político conservador, quien fue asesinado en 1995. Para María Mercedes Gómez, independencia significa ser independiente de cualquier influencia de los otros partidos políticos y servir como balance a los intereses económicos de grandes corporaciones. Nosotros siempre hemos sido minoría sin dinero como los grandes conglomerados, y entonces se necesitaba un espacio político que él lo adquirió y lo mantuvo a pérdida durante mucho tiempo. Daisy Cañón es la directora de noticias de 24 horas. Como su jefa, ella cree que su medio es independiente, especialmente cuando se refiere a grandes negocios. Que la propiedad de los medios termine en manos de grandes grupos económicos que terminen controlando la información. Ese pienso que es el peligro del futuro. Mientras algunos consideran que en 24 horas hay una línea conservadora, Cañón dice que mantiene el control editorial y no la propietaria María Mercedes Gómez. Y digamos la responsabilidad editorial absoluta es mía. Ella es bastante independiente y nos gusta que esté ahí. No vienen todos los días, pero nunca da una orden, jamás, jamás. Algunos cuestionan cómo pueden ser independientes los periodistas cuando el dueño del medio siempre está presente. Aún así, la presencia de María Mercedes Gómez en la sala de noticias es controversial. Ellos saben que su opinión importa cuando se trata de la ropa que usarán las presentadoras de noticias. ¿Acaso importa menos cuando se trata de informaciones para el noticiero? Javier Darío Restrepo, ombudsman del Tiempo. Sí, yo creo que es una restricción a la libertad de los periodistas y sobre todo un mecanismo que se utiliza para imponer puntos de vista o para dictar normas o simplemente dictar órdenes sobre la información. A pesar de que Restrepo trabaja ahora para El Tiempo, previamente trabajó como columnista en El Espectador, periódico que fue de propiedad de la familia Cano. El Espectador fue reconocido por mucho tiempo como uno de los periódicos más independientes y valientes de Latinoamérica, y fue esa independencia el factor primordial que provocó su trágico final. A principios de los años 80, el periódico fue boicoteado por un importante anunciante, después de una información controversial. Luego, en 1986, su director, Guillermo Cano, fue asesinado. Finalmente, las oficinas del periódico fueron dinamitadas y prácticamente destruidas. Juan Cano fue director de El Espectador. Y eso poco a poco fue minando y no nos permitió entrar en la competencia en que estaban otros medios. Así que en 1997, Cano y su familia decidieron vender sus intereses mayoritarios en El Espectador. La competencia principal, El Tiempo, estaba expandiendo su imperio en ese momento y quería comprar el periódico. Pero al final, la mayoría de las acciones fueron al grupo empresarial Bavaria, un conglomerado que domina la economía colombiana. Tienen intereses en muchos sectores, desde cerveza hasta la construcción, pero su poderío económico proviene de sus recientes adquisiciones en el campo de las comunicaciones. El periodista esté retado en el interior de su conciencia por una empresa que le está pidiendo rendimiento como si se tratara de producir cualquier zapatos o camisas y no noticias e información. Ya eso para el periodista es un cuestionamiento. Lo grave sería que el periodista llegara a acostumbrarse a eso, a producir las noticias como mercancías. El diverso interés económico del Grupo Bavaria no es el único factor que pone en duda la independencia del Espectador. El nuevo director del periódico es Rodrigo Pardo, un político de carrera quien sirvió en muchos puestos al gobierno colombiano, incluyendo el de ministro de Relaciones Exteriores y embajador en Francia.
El Espectador ha sido esencialmente un periódico independiente, un periódico valiente, y el compromiso con el que yo he asumido la dirección es el de mantener esa línea tradicional. Restrepo continúa preocupado por la independencia del Espectador y otros periódicos. Dice que el reto para cada periodista es el mismo, si trabaja para un conglomerado o para una familia. Es la de que el periodista tiene que estar resolviendo cotidianamente el dilema: ¿a quién le sirve? ¿Al dueño del medio o a la sociedad?